Educación y sociología. Sección 15. 2. Naturaleza y método de la pedagogía. Parte 2. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. He aquí un ya amplio campo de estudios abierto a la especulación científica. Y, sin embargo, existen aún otros problemas que podrían ser abordados dentro de esa misma línea. Todo cuanto acabamos de referir pertenece al pasado. Investigaciones de este tipo tendrían por resultado el de hacernos comprender en qué forma se han ido constituyendo nuestras instituciones pedagógicas. No obstante, también se las puede considerar bajo otro punto de vista. Una vez formadas, funcionan, y podríamos indagar de qué manera funcionan, es decir, qué resultados dan y cuáles son los condicionamientos que hacen variar dichos resultados. Para ello, deberíamos poder contar con una buena estadística escolar. En cada escuela se aplica una disciplina, un sistema de castigos y premios. Cuán interesante resultaría saber, no tan solo basándonos sobre impresiones empíricas, sino sobre observaciones metodológicas, de qué manera funciona ese sistema en las diferentes escuelas de una misma localidad, en las diferentes regiones, en los diferentes meses del año, en las diferentes horas del día. ¿Cuáles son las faltas escolares más frecuentes? ¿En qué medida su proporción varía en el conjunto del territorio o según los países? ¿En qué medida depende de la edad del niño, de su ambiente familiar, etcétera? Todos los interrogantes que se plantean con respecto a los delitos del adulto pueden plantearse aquí no menos útilmente. Existe una criminología del niño, de igual forma que existe una criminología del hombre adulto. Si la disciplina no es la única institución educacional que podría ser estudiada según ese método, no hay ningún método pedagógico cuyos efectos no pudiesen ser medidos en igual forma, suponiendo, claro está, que el instrumento necesario para semejante estudio, es decir, una buena estadística, haya sido instituido. 2. He aquí, pues, dos grupos de problemas cuyo carácter puramente científico es incontestable. Unos son relativos a la génesis, los otros al funcionamiento de los sistemas de educación. En todas esas investigaciones se trata simplemente de descubrir cosas presentes o pasadas, o de averiguar sus causas, o de determinar sus efectos. Constituyen una ciencia. He aquí lo que es, o mejor dicho, he aquí lo que sería la ciencia de la educación. Ahora bien, del mismo bosquejo que acabamos de trazar, se desprende, bien a las claras, que las teorías que se ha dado en llamar pedagógicas son especulaciones de índole totalmente distinta. En efecto, ni persiguen la misma meta, ni utilizan los mismos métodos. Su objetivo no es el de describir o de explicar lo que es o ha sido, sino de determinar lo que debe ser. No apuntan ni hacia el presente ni hacia el pasado, sino hacia el futuro. No se proponen expresar fielmente realidades dadas, sino promulgar preceptos de conducta. No nos dicen, he aquí lo que existe y la razón de ser de su existencia, sino, he aquí lo que hay que hacer. Incluso los teorizantes de la educación no hablan, por lo general, de las prácticas tradicionales del presente y del pasado más que con un cierto desdén, casi sistemático. Subrayan sobre todo sus imperfecciones. Prácticamente todos los grandes pedagogos, Rabelais, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, son espíritus revolucionarios en franca oposición con los usos y costumbres de sus contemporáneos. No se refieren a los sistemas antiguos o existentes, sino es para condenarlos, para aseverar que carecen de fundamentos en la naturaleza. Hacen, poco más o menos, tabla rasa de todo y acometen la tarea de edificar, en su lugar, algo enteramente nuevo. Así pues, para entendernos nosotros mismos, hace falta diferenciar cuidadosamente dos tipos de especulaciones tan distintas. La pedagogía es algo diferente de la ciencia de la educación. Pero entonces, ¿qué es? Para proceder a una elección motivada, no nos basta con saber lo que es. Debemos indicar en qué consiste. ¿Diremos acaso que se trata de un arte? La conclusión parece imponerse, pues
Generalmente no se concibe término medio entre esos dos extremos y se da el nombre de arte a todo fruto de la reflexión que no sea ciencia. Ahora bien, es ampliar considerablemente el sentido del vocablo arte hasta el punto de incluir en él cosas muy diferentes. En efecto, se da también en llamar arte la experiencia práctica adquirida por el instructor en el contacto con los niños y en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, dicha experiencia es, a todas luces, algo muy diferente de las teorías del pedagogo. Un hecho de observación corriente torna muy sensible esa diferencia. Se puede ser un cumplido educador y, sin embargo, no tener ninguna disposición para las especulaciones de tipo pedagógico. El educador avesado sabe hacer lo que hace falta, sin por ello poder explicar siempre las razones que justifican los métodos que utiliza. Y a la inversa, el pedagogo puede estar falto de toda habilidad práctica. No hubiésemos dejado una clase al cuidado ni de Rousseau ni de Montaigne, ni siquiera de Pestalozzi, quien sin embargo era hombre de la profesión. Se puede decir que poseyese a fondo, ni mucho menos el arte del educador, tal como nos lo viene demostrando sus frecuentes fracasos. La misma confusión aparece en otros campos. Se llama arte la destreza del hombre de Estado, experto en el manejo de los asuntos públicos. Ahora bien, se dice asimismo en los escritos de Platón, de Aristóteles, de Rousseau, que son tratados de arte político. No es menos cierto que no se les puede considerar como obras verdaderamente científicas, ya que tienen por objeto no el estudiar lo real, sino el edificar un ideal. Y, no obstante, media un abismo entre las lucubraciones de la mente que implica una obra como el contrato social y las que supone la administración del Estado. Lo más probable es que Rousseau hubiese resultado tan pésimo ministro como pésimo educador. De igual forma, los mejores teorizantes de las cosas de la medicina no son, ni por asomo, los mejores clínicos. Resulta, pues, del mayor interés no designar por un mismo término dos formas de actividad tan distintas. A nuestro entender, se debería reservar el nombre de arte a todo lo que es práctica pura, exenta de teoría. De esta suerte, todos nos entendemos cuando se habla del arte del soldado, del arte del abogado, del arte del maestro. Un arte es un sistema de formas de proceder que están ajustadas a fines especiales y que son fruto, bien sea de una experiencia tradicional transmitida por la educación, bien sea por la experiencia personal del individuo. Dichas experiencias no pueden adquirirse más que poniéndose uno en relación con las cosas sobre las que debe ejercerse la acción y actuando uno mismo. Sin duda alguna, puede ocurrir que el arte se vea ilustrado por la reflexión, pero la reflexión no constituye un elemento esencial, puesto que el arte puede existir sin ella. Yendo más lejos, no existe arte alguno en el que todo esté reflexionado. Ahora bien, entre el arte así definido y la ciencia propiamente dicha, hay lugar para una actitud mental intermedia. En vez de actuar sobre las cosas o sobre los seres según modos determinados, se reflexiona acerca de procedimientos de acción que son así utilizados, no con vistas a conocerlos y a explicarlos, pero sí para apreciarlos en lo que valen, para averiguar si son lo que deben ser, si no convendría modificarlos y de qué manera, o incluso sustituirlos totalmente por métodos nuevos. Dichas reflexiones adoptan la forma de teorías, son combinaciones de ideas, no combinaciones de actos, y por ese camino se aproximan a la ciencia. Ahora bien, las ideas que son así combinadas tienen por objeto no el expresar la naturaleza de las cosas determinadas, sino de dirigir la acción. No son movimientos, pero están muy cerca del movimiento, que tienen por misión orientar. Si no constituyen acciones, son, cuando menos, programas de acción, y por ese camino se aproximan al arte. De esta naturaleza son las teorías médicas, políticas, estratégicas, etc. Para expresar el carácter mixto de esos tipos de especulaciones, sugerimos llamarlas teorías prácticas. La pedagogía viene a ser una teoría práctica de esa clase. No estudia de forma científica los sistemas de educación, pero reflexiona sobre estos con vistas a proporcionar a la actividad del educador ideas que le orienten. 3. Ahora bien,
Vista bajo ese prisma, la pedagogía se ve expuesta a una objeción de cuya gravedad no podemos desentendernos. Sin duda alguna, dícese, una teoría práctica es factible y legítima siempre y cuando puede apoyarse sobre una ciencia constituida e incontestable, de la cual no es más que la aplicación. En este caso, efectivamente, las nociones teóricas de las que se deducen las consecuencias prácticas poseen un valor científico que se comunica a las conclusiones que se saca de ellas. Así es como la química aplicada es una teoría práctica, que no es otra cosa que la puesta en aplicación de las teorías de la química pura. Sin embargo, una teoría aplicada no vale más que lo que valen las ciencias, de las que utiliza las nociones fundamentales. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, ¿sobre qué ciencias puede apoyarse la pedagogía? Sería necesario, como primera providencia, que existiese la ciencia de la educación, pues, para saber lo que debe ser la educación, haría falta, ante todo, saber cuál es su naturaleza, cuáles son los diversos condicionamientos de los que depende, las leyes según las cuales ha ido evolucionando en el curso de la historia. Pero la ciencia de la educación no existe más que en un estado de mero proyecto. Quedan, por una parte, las demás ramas de la sociología que podrían ayudar a la pedagogía a fijar el objetivo de la educación con la orientación general de los métodos. Por otra, la psicología, cuyas enseñanzas podrían ser de gran utilidad para la determinación minuciosa de los procedimientos pedagógicos. Sin embargo, la sociología es tan solo una ciencia incipiente. No cuenta más que con muy escasas proposiciones establecidas, si es que llega a verlas. La psicología propiamente dicha, aun cuando se haya constituido antes que las ciencias sociales, es el objeto de toda suerte de controversias. Todavía ahora, no hay cuestiones psicológicas acerca de las cuales no se sustenten las más encontradas tesis. Entonces, ¿qué valor pueden tener esas conclusiones prácticas que se basan en datos científicos a la vez tan inciertos y tan incompletos? ¿Qué valor prestar a una especulación pedagógica, falta de toda base, a cuya base, cuando no es totalmente inexistente, está tan carente de consistencia? El hecho que se invoca de esa guisa para negar todo crédito a la pedagogía es en sí incontestable. Bien verdad es que la ciencia de la educación está totalmente por hacer, que la sociología y la psicología están aún en un estadio poco menos que embrionario. Si nos fuese permisible esperar, sería prudente y metódico armarse de paciencia hasta que las ciencias hubiesen progresado y pudiesen ser utilizadas con mayor seguridad. Pero es que, precisamente, la paciencia no nos está permitida. No somos libres de plantearnos o de aplazar el problema. Se nos plantea, o mejor dicho, nos es impuesto por las cosas mismas, por los hechos, por la necesidad de vivir. La cuestión no está acabada. Estamos embarcados y no queda más remedio que proseguir nuestra singladura. En muchos aspectos, nuestro sistema tradicional de educación está desfasado con respecto a nuestras ideas y nuestras necesidades. No hay, pues, otra alternativa que la de escoger entre los dos caminos siguientes. O bien, tratamos de mantener, a pesar de todo, las prácticas que nos ha legado el pasado, aun cuando no respondan ya a las exigencias del presente, o bien emprenderemos resueltamente la tarea de restablecer la armonía rota, indagando cuáles son las modificaciones que se deben aportar. De esos dos caminos, el primero es impracticable y no puede conducir al éxito. Nada hay más vano como esas tentativas para insuflar una vida artificial y una autoridad puramente aparente a instituciones caducas y desacreditadas. Están irremediablemente abocadas al fracaso. No es factible sofocar las ideas que dichas instituciones contradicen. No se pueden acallar las necesidades que éstas hieren. Las fuerzas contra las cuales se emprende así la lucha no pueden dejar de triunfar. Por tanto, no nos queda más remedio que el de poner manos a la obra sin desmayo, más que el de investigar los cambios que se imponen y llevarlos a cabo. Ahora bien, ¿cómo llegar a descubrirlos si no es a través de la reflexión? Únicamente la conciencia, bien reflexionada, puede compensar las lagunas de la tradición cuando ésta brilla por su ausencia. Luego, ¿qué es la pedagogía sino la reflexión aplicada, lo más metódicamente posible, a las cosas de la educación con miras a regular su desarrollo? Por supuesto,
no disponemos de todos los elementos que sería de desear para poder resolver el problema. Sin embargo, esta no es una razón para no tratar de resolverlo, ya que es imprescindible hacerlo. Así pues, de lo que se trata es de actuar lo mejor que podamos, de recopilar el mayor número posible de hechos instructivos, de interpretarlos con el mejor método del que seamos capaces, con el propósito de reducir al mínimo las posibilidades de error. Este es el papel del pedagogo. Nada hay tan fútil y estéril como ese puritanismo científico que, sobre pretexto de que la ciencia no está creada aún, aconseja el abstencionismo y recomienda a los hombres el asistir como testigos indiferentes o, cuando menos, resignados a la marcha de los acontecimientos. Paralelamente al sofisma de ignorancia, existe el sofisma de ciencia, que por cierto no presenta menos peligro. Desde luego, el actuar en esas condiciones entraña riesgos, pero la acción va siempre acompañada de riesgos. La ciencia, por muy adelantada que puede estar, no lograría suprimirlos. Todo cuanto se nos puede exigir es poner en juego toda nuestra ciencia, por imperfecta que sea esta, y todo lo que tenemos de conciencia, con el fin de prevenir esos riesgos dentro de lo que cabe. Y en esto precisamente estriba el papel de la pedagogía. Pero la pedagogía no resultaría únicamente útil durante esos periodos críticos cuando se tiene que remozar urgentemente un sistema escolar para ponerlo en armonía con los imperativos del tiempo actual. Hoy en día, cuando menos, se ha convertido en una auxiliar constantemente imprescindible de la educación.